Hoy las nuevas tecnologías plantean en las aulas del mundo entero no solamente el aprovechamiento del lenguaje visual como una de las principales herramientas de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino además la obligada necesidad de meternos al lenguaje que hablan los jóvenes hoy en día, de meternos a su mundo y de utilizar los códigos que ellos mismos utilizan. Así es que la idea de esta mesa de reflexión es justamente compartir experiencias, analizar las perspectivas que proceden de diferentes partes del mundo y las experiencias que han tenido. Así es que le voy a dar la bienvenida a los integrantes de este panel. Vamos a recibirlos y les voy a decir además cuál es la especialidad de cada quien. Ellos van a estar hablando, varios de los panelistas, en inglés. Hay un sistema de traducción simultánea que tenemos afortunadamente en este Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Aquellos de ustedes que necesiten de la traducción simultánea, tenemos estos pequeños dispositivos con audífonos a las afueras del auditorio para que puedan solicitarlo y que tengan la traducción simultánea inglés-español en todo momento. Les voy a presentar un video con la temática de esta mesa y con el perfil de nuestros panelistas. Corre video. Educación, innovación y conocimiento. La educación debe estar vinculada al proyecto de Estado, ser motor, en el mejor de los casos, de ese proyecto. La educación es vínculo natural con la globalización a través de la inducción del acercamiento a lo otro, al otro. El vehículo privilegiado de la educación para generar dinámica social es la innovación. ¿Cómo enfrentar la rutina de un salón de clases si los alumnos están más informados y actualizados que los maestros? ¿Qué nuevos roles deben definirse en la construcción de los vectores de oferta? ¿Por qué detener la educación y limitarla a un periodo de la vida? Si la educación fuese permanente, tendríamos una sociedad más dinámica y abierta, incluyente. Así, la constante formación, trabajo, produciría sociedades menos acumulativas y más solidarias, quizá. En esta mesa participan Andreas Schleicher, Alemania, físico, jefe de la División de Indicadores y Análisis Educativos, OCDE, Premio Theodor Heuss 2003. Soren Brier, Dinamarca, profesor de semiótica y experto en cibernética. Premio Warren McCulloch 2008. Enrique Cabrero Mendoza, México. Doctor en Gestión Pública, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Moderador, Sergio Alcocer, México. Doctor en Ingeniería. Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les pido recibamos con un aplauso a los integrantes de este panel, de esta mesa de reflexión. Si son tan amables, por favor. You're very welcome. Thank you for being here. Sergio, los micrófonos son tuyos para arrancar con este debate y escuchar las presentaciones de los panelistas. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Iniciamos este panel que en realidad ha tenido ya sus prolegómenos en el anterior y estábamos debatiendo si íbamos a hablar de educación o hablábamos del Estado, ya que el panel anterior habló más de educación que del Estado. Pero esto lo que nos marca es la importancia
que se le da a la educación, y esto contradice quizá la percepción de que la educación no es tan importante como pensamos. Lo que sí llama la atención es que en el panel anterior el tema de la ciencia y la tecnología no fue mencionado. El tema de la innovación es un tema que merece ser discutido. Son dos de los temas que serán a su vez abordados en este panel. Permítame hacer una introducción sobre el tema para dar pie a nuestros colegas que nos acompañan el día de hoy para conocer sus puntos de vista y, por supuesto, conocer posteriormente los cuestionamientos, los comentarios que ustedes tengan. En el caso de la educación no abundaré más, simplemente decir que la educación en México es cara y mala, y naturalmente la autocrítica nos señala que la siguiente etapa es la posibilidad de lograr un cambio. Hablando acerca de la competitividad, de la innovación, de la ciencia y la tecnología, partamos de decir que nuestro país ocupa el lugar 15º en su Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando revisamos los índices de competitividad del Foro Económico Mundial, en el ámbito de la educación superior, nuestro país ocupa el lugar 79, en temas de disponibilidad tecnológica ocupa el lugar 71, en innovación ocupa el lugar 78. Todo esto de un universo de 139 países. Si tomamos otro indicador, la inversión en ciencia y tecnología e innovación, la inversión en el país ha sido de 0.43%, muy por debajo de lo establecido por la ley aprobada por quienes aprueban el presupuesto, que es del 1%. Esto compara, como mencionaba ayer José Ángel Gurría, con el 2.33 que en el año 2008 se invirtió en promedio por los países de la OCDE. Si a este ritmo de crecimiento que hemos visto en los últimos años en el presupuesto de ciencia y tecnología, quisiéramos alcanzar este monto de 2.33, o mejor, vamos a poner el del 1%, nos tardaríamos 40 años en llegar al 1%. Naturalmente, cuando lleguemos al 1%, los países que están invirtiendo más estarán básicamente en otra galaxia. Si hablamos del presupuesto, el proyecto de presupuesto presentado ante la Cámara de Diputados para el año 2011, hay un crecimiento en términos reales del 3.5%, pero que se concentra fundamentalmente en el ámbito de las becas, y esto fundamentalmente para hacer frente a las diferencias de paridades de las monedas a las cuales se cubren las becas, como las libras esterlinas y los dólares. Pero en la investigación básica hay una disminución del 12%, un 50% de reducción en los recursos para el fortalecimiento de los sistemas regionales de innovación. Y llama la atención cuando uno revisa lo que cada uno de los estados de la Federación invierten en ciencia y tecnología e innovación, se va uno de espaldas. Desde estados que invierten el 0.01% de su presupuesto, hasta estados que invierten el 0.66%. Pero hay una muy buena cantidad de estados del país que invierten el 0.01%. Ante este panorama, las preguntas que se nos han planteado para este panel es ¿cuál es el rol que el Estado, y entendido esto como la conjunción del gobierno y la sociedad, aunque ya se ha discutido mucho el papel de la sociedad, deben tener en el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación? Y esto yo me permito plantear esta discusión alrededor de una visión de país en el cual subyace más un modelo de un país maquilador que un país realmente interesado en la economía del conocimiento, en donde la economía o la sociedad del conocimiento se han vuelto un tema o un lugar común, y creo que muy pocos de los que lo utilizan, y menos en el ámbito político, entienden y conocen las implicaciones de lo que la sociedad del conocimiento implica. ¿Cómo abordamos el tema de una educación, ciencia y tecnología cuando la educación en el país se está convirtiendo no en un valor social, sino en una mercancía, en donde estamos promoviendo, directa o indirectamente, escuelas que son más rentables y eficientistas y no necesariamente de mayor calidad?
La percepción que se nos mencionaba de la educación y esta zona enorme de confort que tenemos en el país nos obligan a pensar en la internacionalización. Debemos abrir el sistema de ciencia y tecnología y de innovación a los flujos de ideas de personas que provienen de otras latitudes o nos mantenemos cerrados. ¿Cómo colocar a la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de la discusión? Y yo no concibo a la educación separada de la ciencia, la tecnología y la innovación. Son un gran todo. ¿Cómo que ese todo, cómo podemos llevarlo al centro de la educación, de la discusión? ¿Y cómo lograr que los estímulos que pudiésemos tener o que pudiésemos diseñar impacten más positivamente el quehacer, sobre todo la innovación? Se mencionaba en el panel pasado la importancia que le dan varios países, se mencionaba el caso de Singapur, a la educación. En realidad, si uno visita Singapur, más que de hablar de educación, hablan de innovación. Los nombres de las calles llevan la palabra innovación, educación sí, tecnología. Los nombres de los edificios hacen alusión a conceptos relacionados con la innovación, excelencia, calidad. Se sube uno a un elevador de un edificio y lo primero que veo es una gran fotografía de los experimentos de física, de biología, de ingeniería, en fin, que se están llevando a cabo. La innovación se vive, la innovación es parte del país. En México la ciencia, la tecnología y la innovación son un discurso. ¿Cómo lograr, si es que realmente queremos cambiar al país, que esto sea parte del país, aceptando todos los que participamos en las diferentes áreas y nos pongamos de acuerdo que lo que queremos es un país efectivamente basado en el conocimiento, no un país maquilador, no un país que reproduzca lo que otros han hecho? En fin, con esta introducción daría paso al primero de nuestros panelistas, Andreas Schleicher, quien, como fue presentado, trabaja en la OCDE y nos hará sus comentarios. Por favor, Andreas. Muchas gracias. Can I have my presentation, please? Por favor. Thank you so much. I want to start with Muchas just gracias. outlining Quisiera how our world iniciar has changed in the field of education. delineando In the past, esto we de worried how we bring la children to school. de la innovación en la Learning educación. was a place. We recognize now that Reconocemos learning is an que activity that extends from hay birth una throughout actividad life. que se And the question extiende. is how all stakeholders can Casi no se facilitate escucha al learning orador. throughout life. In the past, El teachers were left pasado alone nos in enseña classrooms. que a los maestros se les dejaba solos en los salones. Había mucha intrusión en términos de qué es lo que debían enseñar y era muy poco el margen de acción que tenían los estudiantes. Los estudiantes estaban ahí para aprender y a los profesores tenían que tener ese tipo de capacidad para aprender. Students were taught in very similar ways. Every student was taught Se les enseña Today it's about embracing diversity, pero hoy tenemos embracing que ver la differences and learning diversidad, tenemos approaches to que ver different learning las styles and diferencias en different los social backgrounds. estilos, Diversity is not los a problem of the antecedentes. knowledge La economy. diversidad no es un Diversity problema is de the la source of the economía, knowledge sino que es una fuente que da lugar a It's esta moving from economía del uniformity conocimiento. Está pasando de la uniformidad a la creatividad, conformity to de la being conformidad a ser In the past, creativos. in the past, En el we thought about the pasado, curriculum. nosotros pensábamos think en about las the learner. materias, pero ahorita estamos pensando en past, we los thought about the aprendices. provision En of el pasado education, se what pensaba institutions do we need en to las put in place. instituciones, cuáles eran las Today, que the se focus tenían is que on instalar. outcomes. Y What are the hoy nos results tenemos of que education? centrar en los resultados. ¿Cuáles son los It's no longer resultados de la about looking educación? up Ya no nada to the más next tenemos level que in the bureaucracy. ver hacia arriba en el It's looking siguiente outwards nivel de to la your colleagues in burocracia, the field, sino que making vamos a ver a education los the kind of compañeros knowledge-based haciendo de la profession that we educación see in la our field. profesión, una In the past, profesión basada en we el conocimiento. En el contrasted public pasado education with comparábamos private la education. educación pública con la privada. Most successful systems Son los bring those two sistemas together. exitosos They look at synergies los between que public and unen a private estos dos, education. ven In the las past, sinergias we entre looked la at educación social privada y background and pública. culture as En el pasado obstacles to learning. veníamos la cultura y los Today, antecedentes we sociales regard como them as obstáculos capital. Those y are very, ahorita very son profound capital, changes son that have cambios driven our profundísimos education que están systems. determinando y me haciendo just highlight cambios how en los things have sistemas changed. educativos. Les The voy a first decir cómo han is about cambiado las quantity. cosas. Primero tenemos que ver la Every cantidad. education system Todos is los improving. sistemas
educativos, hay algunos sistemas que mejoran mucho más rápido y hacen una contribución relativa y hay cambios rápidos. Esta gráfica les está mostrando cuál es el talento global y tenemos las calificaciones basales desde 1960, hace 2 generaciones. Vean en los Estados Unidos, número 1, y en el otro extremo tenemos otros países, 1 de cada 10 personas que tienen las calificaciones básicas fundamentales, pero empezó a cambiar el mundo en la década de los 70 y empezamos a ver el crecimiento y luego en 1980 volvió a cambiar el mundo en 1980 y otra vez en 1990. Y lo que estamos viendo es el ritmo de crecimiento tan diferente. Ustedes pueden ver que en los Estados Unidos el número 1 hace 2 generaciones hoy es promedio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países han cambiado. Corea en 1960, el nivel de desarrollo económico, el de Afganistán hoy en día. Hoy en día todos los niños, todos los jovencitos tienen sus calificaciones mínimas indispensables. Pero vamos a ver lo mismo en educación superior. Es un poco más compleja la situación. Todos los puntos son diferentes países. En el eje horizontal vemos el éxito del país para tener a muchas personas en licenciatura, graduados universitarios, y en el vertical vemos lo que cuesta, ¿sí? Algo muy importante, una diferencia muy importante. No les quiero complicar más la vida, pero el tamaño del punto les muestra de dónde viene el financiamiento. Mientras más grande el punto, más recursos van al sector privado. Y podemos ver que los Estados Unidos es el número 1. Muchas personas con licenciaturas, mucho dinero que se invierte en estos estudiantes. Y aquí lo están comparando con otro país que sería Finlandia, ¿sí? Un poquito moderadamente exitoso, moderadamente el gasto. Lo que no les he dicho hasta este momento, pero si lo vemos con atención, lo veremos que esto fue en 1995. Y les quiero mostrar cómo ha cambiado el mundo desde ese momento. En el año 2000 el mundo se veía así. Podíamos ver que muchos países estaban tratando de avanzar. En Estados Unidos el número 1 en el 95, pero en el año 2000 vean a muchos más países, al Reino Unido, por ejemplo, veamos a Australia, cómo está avanzando. Y vean el caso de Finlandia, en número 1. Y en unos años ha cambiado el mundo, y el mundo no se detuvo en el año 2000, como algunos lo habían predecido, ¿verdad? Sigue cambiando, lo podemos ver en el 2001, en el año 2002, en el 2003, en el 2004, 2005, 2006, y así sucesivamente. Podemos ver qué tan rápido está cambiando el mundo. Pero hay algunos países que se están moviendo mucho más rápido que otros. Pueden ustedes ver aquí a Estados Unidos. Sigue estando donde estaba, nada empeorado. Pero hay muchos otros países que han superado este nivel porque la energía hacia las economías basadas en conocimiento requieren de más y más personas con talento. No ha habido una reducción en el ingreso, por ejemplo, de aquellas personas altamente capacitadas. Vemos mejores prospectos, mejor salario para aquellos que están bien preparados. Y vemos cuáles son los mejores prospectos para todas estas personas. Vemos aquí Australia, Finlandia, algunos otros países. El mundo está cambiando y el éxito de hoy no nada más es mejorar en los estándares nacionales. Lo mejor es que tenemos que tener los mejores sistemas y lo podemos ver más claramente cuando trabajamos en países como China e India. Aquí tenemos a China y ver cómo está compitiendo con Estados Unidos en términos del número total de gente que está asistiendo a la universidad. Al día de hoy pasó del 2006 al 2010, así se ven las cifras y estas son las proyecciones para el 2020. La globalización va a ser muy diferente en el futuro a lo que es ahora. Un país como China, que produce muchos bienes baratos, pero que también produce gente poco calificada y de ahí el precio tan barato. Y les repito, el talento global va a cambiar mundialmente. Pero esta es la parte fácil de la historia. Esto es lo que se trataba de la calidad. Que cada vez más gente vaya a la escuela, eso es
fácil de hacer. La parte difícil es lograr la calidad. La educación hoy en día es el equipar a la gente para adaptarse a los cambios tan rápidos que antes no ocurrían. La gente que se adapte a empleos que aún no se crean. Ese es el reto, utilizar las tecnologías, que puedan utilizar las tecnologías que todavía no se inventan. Un software que todavía no se crea. De eso se trata la educación hoy en día, de nuevas formas de pensamiento, de creatividad, de resolución de problemas, de pensamiento crítico, de toma de decisiones en situaciones complicadas. Se trata de colaboración, de comunicación, se trata de tener herramientas para trabajar y también de la capacidad para vivir en este mundo multifacético que cambia tan rápido. De eso se trata la educación hoy en día. Y pueden ver esto en mi diapositiva con algunos datos. Básicamente pueden descomponer el trabajo que se ha hecho en el mercado laboral en 5 categorías. El trabajo rutinario manual, el típico trabajo de fábrica. Necesitamos cada vez menos de esta gente porque ahora los trabajos son automatizados. Ya las máquinas lo hacen más barato que los humanos. El trabajo rutinario manual ahora es algo más complicado. El trabajo rutinario no manual es una cosa diferente porque tal vez es difícil digitalizar las cosas. Es difícil limpiar un cuarto, pero obviamente ahora puedes hacerlo con una computadora. Hay empleos que están mutando su lugar, que están cambiando de lugar. Y pensemos en lo que pasaba con el trabajo cognitivo rutinario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El trabajo que haces con tu mente, de cierta forma, que puede replicarse muy fácilmente. Aprendes algo en la escuela y después alguien en la vida te pide, repíteme lo que aprendiste en la escuela. A eso se le llama trabajo rutinario cognitivo, como memorizar. Hoy en día, este tipo de trabajo está en declive cada vez más rápido. Las cosas que son fáciles de enseñar y aquellas cosas que son fáciles de probar son cada vez menos relevantes. La gente cada vez tiene menos éxito en eso. Si ven en el tipo de capacidades que hacen a la gente más exitosa, es lo que se llama capacidades analíticas no rutinarias, no reproducir rutinariamente lo que se hace, aplicar el conocimiento en una situación nueva en la que nunca has estado antes. Cuando hable de PISA en un momento más, de esto voy a hablar. Y hay mucha gente en México que dice, PISA es una evaluación muy injusta porque se le hace una prueba a los estudiantes con cosas que no se le enseñan en la escuela. Y bueno, por ejemplo, se hace una examinación de cuáles son las capacidades de un estudiante para desenvolverse oralmente. Bueno, eso no se enseña en la escuela, pero es una capacidad personal que la gente debe de tener. La capacidad para conectarte con otras personas, para compartir y desarrollar el conocimiento. Si ponemos estos datos expresados en palabras, la gente exitosa de hoy es la gente que pueda unir los puntos, que pueda orquestar el conocimiento, que pueda acumular conocimientos por sí mismo. Ya el dar el conocimiento no es una ventaja, porque bueno, todo el conocimiento que se transmite, bueno, va a ser un bien que va a tener alguien mañana. Esta es una muy buena síntesis. La gente que puede pensar e ir más allá de sus campos de estudio. La innovación se trata de integrar nuevos campos de conocimiento. Se trata de la gente que pueda traducir un campo de conocimiento en otro. En el pasado dividíamos al mundo en lo que se llamaba la gente que hacía trabajo general o la gente que hacía trabajo especializado. Los generales hacían una serie de cosas y los especialistas sabían mucho de algo que al final resultaba que les daba poco conocimiento. Y tal vez un experto sabe mucho de algo que nadie más. Y bueno, esa es la capacidad. Poner esta tabla en términos de que la gente pueda ver expresados cuáles son los cambios en términos de calidad. Y esto es muy diferente a lo que teníamos en el pasado. Por ejemplo, todas estas capacidades en esta evaluación se tratan de la capacidad de extrapolar lo que conoces. ¿Has visto todos estos tipos de resultados alguna vez? Aquí se ve un acceso vertical, la calidad de la educación en términos que ya delineé antes, y en el eje horizontal está lo que se llama el capital,
el éxito que uno puede lograr dando educación de calidad a la gente sin importar su extracción social. Y hay una gran variabilidad en términos del capital educativo en todo el mundo. Hay muchas diferencias. Algunos sistemas, y esto es en cada parte del mundo, Finlandia en Europa, Canadá en América del Norte, muchos países en Asia, China, por ejemplo, no es un país rico, pero es un país que produce gente capacitada de forma equitativa. Quiero mostrarles algo. El círculo que está ahí es donde estaba Polonia en el año 2000. Y aquí es donde está Polonia, en el año 2006. Entonces, en un periodo corto de la historia pueden ver un movimiento significativo de un país que está avanzando, que es cada vez mejor y que está siendo equitativo y está en la competencia del siglo XXI. Ahora, los países de la OCDE, todos tienen que hacer lo mismo. Tener éxito no es hacer mucho, sino es tener un progreso pequeño, como lo hizo Polonia, pero constante. La generación joven va a ver un beneficio económico en los años por venir, por ejemplo. Imagínense que México no se convierte en Finlandia, pero México aprovecha la calidad de la educación como Polonia. Y con el tiempo, las generaciones jóvenes de ahora van a recibir $6,000 millones en términos de inversión económica que se está gastando en educación de una reforma que todavía no se habla. Pero todo esto es nada en comparación con las ganancias que esto le puede implicar a los jóvenes de ahora. Veamos esto para los individuos. Queremos ver qué es lo que pasa en realidad con la gente. Se hace el examen PISA. El examen PISA cuando tienen 15 años, pueden ver aquí las personas que estaban en el nivel 2 de PISA y ellos tienen el doble de posibilidades de ingresar a la universidad y de concluirla exitosamente. Y el nivel 4, bueno, duplica las posibilidades, el nivel 6 triplica y así sucesivamente. El tipo de habilidades que se necesitan importan mucho para el éxito de los individuos. Por eso también nos dice que si a temprana edad, si no se adquieren todas estas capacidades, las posibilidades de tener éxito después son muy pequeñas. Y bueno, los niños tenían 19 años, incluso todavía ni siquiera empezaban a madurar, pero bueno, vemos aquí a la edad de 21, aquí las cifras son más pronunciadas. Pueden ver el impacto de las competencias aumenta conforme la gente va creciendo. Contrastemos esto con el conocimiento tradicional de la escuela, las calificaciones que uno recibe en un contexto tradicional. Eso también nos indica algo en términos de éxito, pero mucho menos que las competencias, que las habilidades demostradas. Tú puedes tener calificaciones en la escuela y tener calificaciones altas. Eso es bueno, pero no predice tanto tu éxito futuro. Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede hacer con todo esto? Les acabo de mostrar que la mejor calidad te lleva a tener más dinero, pero bueno, entonces si tienes más dinero vas a tener acceso a mejor educación. La respuesta no es tan sencilla. Esta gráfica ilustra el gasto en educación de calidad y pueden ver que hay algunos países que gastan mucho dinero, pero hay países y que lo hacen bien, pero hay países que no gastan tanto y que también tienen éxito. Ahora, aquí me voy a saltar una gráfica. Lo que yo quiero decirles ahora, lo que más importa es cómo haces que los maestros más talentosos estén en las mejores escuelas, cómo haces estas elecciones para que la mejor gente sea la que esté enseñando en tu escuela. Si se ven los sistemas más exitosos educativos de hoy en día, se tienen que analizar las expectativas para los niños. Los sistemas son muy demandantes ahora y no se da margen al fracaso. Entonces se quiere integrar a los mejores maestros, se le da muchos apoyos a los maestros y se genera un ambiente de trabajo donde se pueda utilizar todas las capacidades que tienen. Esos sistemas son, en este caso, las escuelas y los maestros son los actores principales, pero también la capacidad
para adaptarse si las cosas no salen como se pensaban. Debe de haber mucha flexibilidad y al mismo tiempo la capacidad de los sistemas tiene que estar ahí para ser flexibles. Pueden ver que ha habido mucho cambio desde el pasado. La educación antes era un ambiente personalizado que ya estaba predeterminado en muchas escuelas del pasado. Se trataba de tener un modelo industrial donde había un plan de estudios y todo el mundo lo implementaba. Hoy en día hemos cambiado el enfoque. Ahora las escuelas ya son más reformistas y se apegan a las prescripciones nacionales. Pero en Finlandia, por ejemplo, la gente es el activo mayor. Tenemos que tener sistemas que ofrezcan oportunidades educativas integradas, que cualquier joven, que una persona que llegue a un sistema educativo pueda aprender. Entonces, el enfoque personalizado es muy importante hoy en día. Ahora permítanme concluir uniendo las partes del rompecabezas. Es un reto, es un fenómeno muy complejo. ¿Cómo unimos todas las piezas? Algo que vemos muy claramente es que para tener éxito es necesario tener compromiso con la educación y también creer que todos los chicos pueden tener éxito. La educación no es nada más cuestión de talento y de éxito, sino básicamente se trata de tener estándares universales de educación, una personalización para poder llegar a una diversidad y en lugar de tratar de hacer esquemas para estudiantes que pueden ser tan diferentes, hoy lo de ello es la personalización. El segundo factor, se dice que el éxito se basa en tener ambiciones claras, establecerlas a lo largo del sistema y alinear todo esto con el hecho de que cada estudiante y cada maestro sepa qué es el éxito. Si vas a China el día de hoy, bueno, ¿qué pasa si eres un muy buen director de escuela y tu escuela tiene mucho éxito? Te dan más presupuesto, pero también te mandan después a una de las escuelas con menor rendimiento, porque ese es tu reto, crear otra historia de éxito en esa escuela de bajo rendimiento a la que ahora te están mandando. Tercer factor, se trata de la capacidad y de asegurarse de que los maestros trabajen como profesionistas del conocimiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los maestros no nada más reproduzcan un material prescriptivo, sino que transmitan en verdad conocimiento? El cuarto elemento, los incentivos, la credibilidad, la gestión del conocimiento, todo esto genera mucha controversia, incluso en México. ¿Cómo asegurarse de que la buena calidad se reconozca? No se trata únicamente de hacer pruebas en un sistema vertical de responsabilidad, sino de permitir como profesor tener un cierto rango de acción para posicionarte en un sistema complejo educativo. El siguiente factor, se trata de invertir los recursos en donde se pueda hacer una diferencia, en lugar de poner dinero en un sistema para obtener más de lo mismo. Se trata de un sistema de aprendizaje que se asegure de que haya un aprendizaje continuo, ver cuál es el mejor desempeño educativo que se puede obtener. Y finalmente, esto puede sonar trivial, pero en realidad no lo es. Se trata de asegurarse de que todas las piezas funcionen bien, orquestadas, que sean coherentes con el tiempo, consistentes y que esto se pueda preservar. Estos son retos obviamente muy importantes, pero vemos muchos sistemas educativos que han tenido mucho éxito para manejar y lidiar con estos retos. Hay muy pocos sistemas educativos que se han mantenido en la cima durante mucho tiempo. Ellos bajan y van cambiando porque el sistema educativo cambia constantemente y muy rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tus comentarios. Queda claro que hay espacio, sin duda, para asumir el reto en México y caminar tan rápido como otros países. Y las palabras, sin duda, calidad, pensar en grande, ser ambiciosos, dirigir mejor el recurso que estamos gastando, gastar mejor, la rendición de cuentas, que es un tema tan discutido y tan importante en México, y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Todos los sectores involucrados, sin duda, son aspectos a considerar de la charla de Andreas. Muchas gracias.
Le daría la palabra ahora a Søren Brier de Dinamarca, quien nos acompaña el día de hoy con su experiencia en el tema del sector educativo en Dinamarca y no únicamente en esto, en su país, sino por su especialidad en el ámbito de la semiótica, la importancia de la educación más allá de la enseñanza de las aulas. Por favor, Søren. Thank you very much. Muchas gracias. I will pick up where Andreas left. About the quality of Hablar education, de la calidad de la what it is educación. that is happening in ¿Qué está our sucediendo type of knowledge en nuestro in tipo de a global level conocimiento today, a nivel global hoy en día? how ¿Cómo the value of interdisciplinarity el that Andreas valor de mentioned la is becoming more and more interdisciplina, important? como lo mencionó So you should be Andrea, se able está volviendo to, cada vez más importante? Ustedes tienen que know poder how your saber specialty cómo is su related especialidad to se the relaciona other specialties. con otras especialidades y To do that, para lograrlo you're not able to know exactly the no other tienen que specialties, conocer but you have to exactamente have las a otras kind of especialidades. Sin interdisciplinary embargo, view sí necesitamos una of where you perspectiva are, where the other people interdisciplinaria are, de to be dónde able to estamos do nosotros, dónde están los interdisciplinary otros, work, para poder and lograr the, este trabajo complexity interdisciplinario. of the problems we Ver are la addressing complejidad de today. los problemas que Andreas talked solucionamos about the hoy en día. ability to También tenemos que analyze, considerar la extract, capacidad de combine análisis, knowledge. extracción y de combinación There's a de pressure conocimiento. towards Esto es algo que nos lleva a la interdisciplina y también a la globalización, que está tomando esta dirección. ¿Por qué? Porque estamos forzados, estamos obligados a trabajar con diferentes culturas y por otro lado tenemos problemas comunes como el problema del calentamiento global, donde todas las naciones de todo el globo terráqueo están tratando de unir el conocimiento y acordar qué es lo que está en realidad sucediendo, qué es lo que debemos hacer y, como lo dijimos aquí también, en qué debemos gastar nuestros recursos. Entonces, mi interés en los últimos 30 años ha sido la interdisciplina. Yo fui educado en la década de los 70 cuando no se hablaba de esto, pero yo me preguntaba por qué se necesita tanto tiempo para el desarrollo de la interdisciplina, de este enfoque interdisciplinario. ¿Cuáles son los elementos que hacen que sea difícil para nosotros trabajar en esta dirección? Y mi punto es el siguiente: para poder trabajar hacia la interdisciplina y multidisciplina, también tenemos que trabajar hacia la transdisciplina. Tenemos que desarrollar una nueva vista holística, completa sobre el conocimiento. Acabo de ir al Museo de Antropología que tenemos en esta ciudad, precioso, donde vemos la competencia de las diferentes culturas y cómo nos queda clarísimo que había una perspectiva mundial, la perspectiva del conocimiento, la perspectiva del valor y también la estructura holística, que era la que alimentaba a esta cultura. Entonces pienso yo que estamos justamente en este camino global hacia el encuentro de una nueva idea holística de cómo debe crecer, desarrollarse nuestro conocimiento. En los últimos 10 años, entonces, en Dinamarca, ha sido obligatorio ya en todos los programas curriculares y educativos tener un curso o clases sobre la filosofía de las ciencias. También se han dado clases sobre programas informativos, programas y materias de comunicación, donde, por ejemplo, se trata de tener un enfoque interdisciplinario, ciencias técnicas, y también abordamos las humanidades, las ciencias sociales, y todos estos nuevos programas y cursos tienen ciertas dificultades para encontrar su teoría y su enfoque holístico, que es el que les guiará hacia esta cultura basada en el conocimiento o hacia ese acervo. Por eso el marco que se desarrolló es el de la cibersemiótica. Es un libro que se ha desarrollado después de muchos años de investigación. Si lo quieren leer, está disponible en Google. Ahí están muchos de los modelos, las cifras, y lo van a poder ver
aquí en este recurso, si ustedes lo desean. Lo que les presentaré entonces a continuación es un poco sobre los tipos de problemas con los que hemos batallado, la relación que tienen con respecto a nuestra visión del mundo y el conocimiento, lo que ha pasado en los últimos 100 años. En la base de esta representación tenemos nuestra idea de conocimiento científico. Es algo que se desarrolló en conjunto con el conocimiento religioso. Desarrollamos esta idea del universo físico y la realidad y la unidad de la ciencia, donde tenemos la jerarquía de conocimiento que también tiene que ver con la jerarquía de la realidad, donde vemos la física en la parte inferior, que es lo que más se acerca a la realidad objetiva o a lo que nosotros llamamos la realidad real, a diferencia de los sueños, por ejemplo, que también son parte de la realidad, pero desde este punto de vista no los consideramos ser muy reales. Y aparte de eso, podemos ver que tenemos diferentes tipos de sistemas de conocimiento. Lo que es típico aquí es que la física, por ejemplo, es una ciencia modelo. La evolución viene de abajo hacia arriba. Así se le considera. Las explicaciones también vienen de abajo hacia arriba. Y las explicaciones, a diferencia de que bajen, sino que todo se reduce a ser una explicación física, y es por eso que les estoy hablando aquí de la química, de la física, de todos estos procesos que tenemos en nuestras mentes y cerebros, y de alguna manera misteriosa están formando el pensamiento detrás de mi presentación. Cuando preparé mi presentación en lo que yo estaba pensando, nos queda claro que esta visión del mundo que expresa, que sigue siendo de hecho muy importante en la física, por ejemplo, en lo que vimos en Newton, en algunos expertos y profesores, y lo que se ha expresado en los libros de ciencia más prolíferos y conocidos del mundo. Bueno, pues aquí seguimos viendo este tipo de conocimiento. Yo soy biólogo, también tomé física y matemáticas, pero ahorita, por ejemplo, me estoy especializando en lingüística en el Departamento de Estudios Sociales, y nos queda clarísimo que para todas estas personas esta visión del conocimiento y de esta cultura no es nada satisfactoria. Entonces, lo que vemos en la década de los 50, dos tipos de cultura. Se desarrollaban dos tipos de cultura, matemático, estadístico. Este era el tipo de conocimiento, el conocimiento cuantitativo y también el conocimiento más cualitativo. Sin embargo, lo que me gustaría enfatizar aquí es que también tenemos diferentes ontologías. Se veía de manera muy diferente al mundo. Mi conocimiento de la ciencia está presente también en las ciencias sociales y en las humanidades, y es lo que vemos. Es lo mismo que vemos para estudiar a las diferentes tribus. Son mundos diferentes. Eso sí lo sabemos. Yo soy científico natural y yo he vivido en el cosmos de la naturaleza, y la cultura es únicamente una parte pequeña de esta naturaleza, y el gran desarrollo del cosmos y el gran desarrollo de la vida, de la perspectiva de la evolución. Y vamos a ir explicando la cultura a medida que vaya haciendo mi presentación. Al menos también hablaremos de la tecnología. Por otro lado, tenemos a mis compañeros culturales, aquellos que están en el mundo vivo de la cultura, que es una realidad donde la naturaleza, el cosmos, es un concepto interesante para ir cambiando conforme pasa el tiempo. Tenemos diferentes tipos de culturas y diferentes tipos de lenguajes. Entonces, lo que estamos viendo con estas personas es que todos estamos viviendo en mundos sumamente diferentes, y es por eso que es difícil comunicarnos en esta época. Y este es uno de los problemas principales para el desarrollo de un conocimiento de más tipo global, por decirlo de una manera. Nosotros tenemos el pensamiento tecnológico, científico,
tecnológico, que es el que soporta Internet, la inteligencia artificial, la computación, los programas artificiales de traducción, toda esta área de la robótica también. Y hay muchas personas por el otro lado o del otro lado en el área de la ética, estética y humanidad, de las humanidades, y aquí donde no se tiene un buen conocimiento, donde no tienen este mismo conocimiento, aún así nos tenemos que comunicar con estos dos mundos en el área de los servicios, en todas las actividades que hacemos. Es por eso que esta manera dual de ver el mundo se está volviendo más y más difícil de entender y de trabajar con esta vista y perspectiva dual. Sin embargo, también estamos viendo dos tipos de programas interdisciplinarios. Por un lado, de abajo hacia arriba tenemos los programas de información, por ejemplo, que empezaron con la física, con la estadística, con las matemáticas, y lentamente han ido creciendo y están presentes en lo químico, biológico, psicológico, ciencias sociales y en las humanidades. Y se están teniendo programas transdisciplinarios donde se ve el mundo con una computadora, se utiliza el cerebro como una computadora, donde yo tengo mi pequeño software, mi pequeño programa de lenguaje que utilizo para comunicarme con ustedes. Entonces tenemos una perspectiva, la perspectiva técnica de la información, que no está libre de contextos, es universal. Y esto lo vemos como una de las contribuciones a esta cultura del conocimiento. Por otro lado, de arriba hacia abajo, vamos a ver programas de semiótica, de lenguaje, de ciencias. Todo esto va desarrollándose como una semiología que tiene una perspectiva estructural, pero también tenemos otra perspectiva que es la de la semiótica, y todo esto se deriva de las humanidades, de las ciencias sociales, y llega a la cuestión psicológica y biológica, y hay una parte que nos está dando lugar a la biosemiótica, que se trata de contrastes. Es lo que vemos en diarios, en los libros, y esto también está creciendo mucho conocimiento y va de arriba hacia abajo. Pero lo que estamos viendo ahora es dos programas muy diferentes, uno lleno de información, el otro lleno de ciencia, que es una discusión que nos lleva al entendimiento, a la comprensión de lo que es el conocimiento y entendimiento, lo que es el entendimiento entre los humanos, el enfoque total de la información que tiene que ver con el desarrollo del Internet y de las computadoras. ¿Cómo podemos conciliar estas dos perspectivas? Podemos ver una línea delgada en medio, ¿verdad?, que es la que separa la interfase entre el comunicador humano y lo que tenemos en las máquinas. Y este es el problema para el que todavía no tenemos una buena solución. Mi sugerencia es que si necesitamos estudiar este problema, necesitamos desarrollar un programa más transdisciplinario de conocimiento humano, y una manera de hacerlo es, en lugar de tener estas jerarquías que no nos llevan a relaciones, tenemos que señalar cómo hay una complementariedad en el conocimiento humano, y también esto tiene que ver con el tipo de cultura que queremos desarrollar, y tenemos que reconocer entonces que tenemos diferentes tipos de conocimiento. Yo he crecido y educado como científico, no considero que los lingüistas sean sumamente científicos o lo que están en la fenomenología. Se necesita mucho tiempo para entenderles. Nosotros tenemos que empezar a ver cómo el crecimiento también de la biología. Yo me empecé a interesar en la biología, y hay cosas que no son científicas, pero aún así tenemos un problema de cómo integrar estas dos perspectivas y cómo valorar todo lo que se ha visto, estudiado, cuál es el tipo de conocimiento que es importante para desarrollar los potenciales económicos, y aún así estamos
creciendo. Esto es una sugerencia que precisamente yo les hago en mi libro, donde tenemos que ver estas 4 esquinas diferentes del conocimiento, que son parte del conocimiento del que no nos podemos deshacer. Nos empezamos a deshacer de la religión, de la filosofía, de las humanidades suaves, pero la historia nos dice que no, que estamos equivocados, no desaparecen, siguen estando presentes, son parte de todas las culturas y hay que integrar todo esto. Y también sabemos que en las otras culturas con quienes tenemos que desarrollar en conjunto el conocimiento y con quienes tenemos que solucionar problemas globales, como el problema del calentamiento global, tenemos que trabajar juntos, solucionar las cosas, el problema del agua, los problemas de migración. Hay muchos problemas y tenemos que encontrar maneras para hablar en conjunto, en equipo de todo esto. Y en lugar de empezar desde las esquinas de esta representación de la estrella, en lugar de empezar de uno de los lados o desde una de las esquinas, sino que tenemos que explicar que estamos enfrentando el desarrollo del cosmos. En la parte superior tenemos el desarrollo de los seres vivos. Aquí tenemos el entendimiento biológico del mundo. Nosotros esperamos poder conectar estos vértices, estas esquinas, pero todavía no tenemos los medios para hacerlo. Y uno de mis intereses es la conexión, cómo los físicos van a explicar la vida y la capacidad de la vida para vivir. Nosotros no esperamos que los robots tengan experiencia. Ellos no tienen ni idea de por qué nosotros sí tenemos experiencias. Nosotros estamos haciendo estudios importantísimos del cerebro, de la neurofisiología, y yo he empezado a adentrarme en estas cosas, pero no me dicen nada de esto, por qué nos sentimos nerviosos aquí, o por qué podemos explicar las cosas bonitas. La gente no se tendría idea con robots. Nosotros tenemos que trabajar con todo esto. Entonces, y por otro lado, tenemos en la esquina superior derecha, tenemos esto tan extraño que se llama la conciencia individual de cada una de las personas. Donde tenemos la conciencia. La conciencia es un elemento primario. No necesitamos ninguna explicación científica para la conciencia, porque si no tuviéramos la ciencia tampoco tendríamos la conciencia. Pero tenemos la conciencia, tenemos la ciencia, tenemos la conciencia, la ciencia, como todo esto es un producto de la cultura. Las culturas producen conocimiento, digieren el conocimiento conforme pasa el tiempo. Vamos viendo cuáles son nuestros fundamentos de las perspectivas de la vida. El punto principal para mí es que no tenemos que irnos hacia ninguno de los extremos, tampoco deshacernos de los otros extremos. Esto pudiera ser algo que no se ve revolucionario, pero el conocimiento se produce en medio, que es justamente donde estamos. Ahí tenemos a los seres humanos, a la conciencia, tenemos al lenguaje, tenemos a la cultura, en la parte de en medio. Y es donde producimos, y con lo que producimos el conocimiento. Y todos nosotros queremos saber de dónde viene, o si se trata de algo cósmico, qué es la cultura, qué es la vida. Tenemos que observar qué es la conciencia, cómo se relacionan todos estos elementos. Y a mí me parece que para al hacernos estas preguntas y tratar de contestarlas, tenemos que tener las 4 direcciones simultáneamente. El problema aquí es que también tenemos diferentes tipos de tiempos. Todo lo quieren explicar en sus versiones más locales, en sus propias palabras, teorías, y todos nos van a decir que es un producto de nuestra propia cultura, de nuestra propia economía. Desde la parte teológica terminaríamos con la cuestión espiritual y religiosa, los paradigmas de este tipo, donde nos hablan de todo lo que viene de lo divino, de los dioses, y a diferencia de esto vamos a encontrar las explicaciones científicas de la física cuántica, todo este cosmos tan interesante que ha crecido 10 veces en los últimos años. Es 10 veces más grande ahora que en el pasado, porque tenemos la materia y la energía
oscura. Si nosotros pensamos de qué se trata este cosmos, bueno, pues todavía estaremos sorprendidos. ¿Por qué? Porque está creciendo. No tengo una solución entonces para solucionar este problema, pero sí les tengo que decir que si queremos avanzar, bueno, pues tenemos que cumplir con los 4 requisitos al mismo tiempo. Tenemos que encontrar una manera para integrar estos 4 elementos. Y lo que les quiero transmitir es la integración con la cibernética, con la semiótica, con estas perspectivas del conocimiento, y este es un esfuerzo para tratar de lograr este marco transdisciplinario en el que trataremos de crecer, y estoy seguro de que otras personas podrán desarrollar otros tipos de transdisciplina. Ya estamos viendo y escuchando conferencias sobre esto, y vamos a lograrlo intercambiando nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Orn, por la presentación muy estimulante sobre la construcción del conocimiento y del entendimiento, y nos plantea un modelo homocentrista, como debe de ser, en virtud de que nos interesa entender el entendimiento y la comunicación humana integral, y al mismo tiempo con el reto de combatir a las teorías reduccionistas que pretenden, desde sus diferentes ámbitos y puntos de vista, explicar esta integralidad, que es bastante más complicada que la división de las partes a las cuales estamos acostumbrados a trabajar y a pensar. Le paso ahora el micrófono al doctor Enrique Cabrero, director del CIDE, una de nuestras instituciones académicas de mayor calidad. Por favor, Enrique, si eres tan amable. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo que yo voy a compartir con ustedes es una reflexión sobre el tema general de la mesa, la sociedad y la economía del conocimiento, pero fundamentalmente aplicado al caso mexicano. Y para ello me voy a basar en una encuesta que recientemente llevamos a cabo el CIDE con el auspicio de la Secretaría de Educación Pública, en la que tanto por el lado de las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación, indagamos cómo están entendiendo el asunto de la economía del conocimiento y fundamentalmente cómo están llevando a cabo la vinculación entre las actividades académicas y el sector productivo. Y luego también fuimos con las empresas y preguntamos a las empresas cómo lo entienden y cómo están tratando de vincularse con el sector académico. Ya de entrada, debo decir que todo esto que hemos escuchado está muy lejos de lo que está pasando en México, desafortunadamente. Vamos a ver con los datos de la encuesta que estamos realmente en los primeros pasos de la vinculación entre el sector productivo y el sector académico, que la innovación todavía no es una cualidad en nuestro sector productivo y que este milagro que hemos visto en otros países estamos desafortunadamente lejos de verlo en México, dadas las condiciones y los obstáculos estructurales que tenemos. Voy a tratar de ir rápido con algunos elementos. Una cuestión que el público no ve es un gran cronómetro que tenemos nosotros a la vista, los expositores, lo cual nos pone muy nerviosos, pero agradezco que lo hayan puesto porque eso lo ubica a uno en el tiempo. Y lo que más agradezco es que cuando llega a 0 no se hace un hoyo y desaparece el conferencista, que yo creí que era lo que iba a suceder, pero no, ya me di cuenta que no. Entonces ya estoy más tranquilo. Bueno, entonces, las 4 preguntas a las que yo voy a tratar de responder con estos datos es, primero, ¿por qué importa la vinculación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo? Segundo, ¿cuál es la evidencia de que efectivamente hay beneficios de esta vinculación? ¿Qué nos ofrece el mundo? Ya muchos datos fueron mencionados por quienes me precedieron. Tercero, ¿qué restricciones se presentan para el caso de México y cómo están hoy por hoy vinculándose el sector productivo y la academia en México? Sobre la primera pregunta, ¿por qué es importante la vinculación?
Algo que quedó dentro de los datos que nos daba Andreas en su presentación es cómo funciona, cómo tiene este impacto de la mejora del sistema educativo, cómo va traduciéndose en un impacto en una mejor posición del país a nivel del desarrollo, la competitividad y el bienestar. Y justamente buena parte de ese fortalecimiento del sistema educativo y del desarrollo científico y tecnológico de los países es la capacidad para que ese conocimiento que se está generando en el sistema científico educativo pueda trasminar, pueda penetrar al sistema productivo y pueda entonces generar innovación y pueda entonces generar competitividad y pueda entonces generar un mayor éxito en las empresas del país al mismo tiempo, ¿no? De hecho, algunos de los casos que presenta el estudio de Andreas y que así también han sido registrados en otros estudios de países con un sector científico fuerte, con un sector educativo fuerte, pero que no necesariamente están teniendo el éxito en el ámbito de la competitividad y del posicionamiento del crecimiento de sus economías. Eso habla entonces de que también puede haber sistemas científicos educativos sólidos, pero que no están siendo capaces de interactuar y de beneficiar al sector productivo con la generación del conocimiento. Bueno, entonces es claro que la diferencia que puede hacer esta cualidad de una eficaz vinculación entre ambos sectores puede generar un cambio sustancial muy importante. Países, ya se mencionaron, como Corea, países como Finlandia, países como Irlanda en cierta medida y China claramente están siendo países que están siendo capaces de generar un gran avance en el bienestar, en el ingreso per cápita, justamente entre otras cuestiones, pero muy relevantemente por esta capacidad de vincular mejor al sector productivo con el sector académico. Entonces, cuando hablamos de una economía del conocimiento, realmente tenemos que aceptar que estamos hablando de la necesidad de que exista un mercado del conocimiento. Lo que en su momento, la primera parte del siglo pasado, a final del siglo XIX, era muy importante y era el factor competitivo entre las naciones, indudablemente era la riqueza natural, los productos naturales y la capacidad agrícola de desarrollo. Desde la mitad claramente del siglo pasado y un poco antes fue la capacidad de producir, la capacidad industrial, la capacidad de generar bienes con un valor agregado importante. Es evidente que hoy un país que tenga recursos naturales, que tenga capacidad de producirlos y que tenga capacidad de producción industrial, como es el caso de México, no necesariamente le garantiza la competitividad y la posición en la nueva economía mundial. Hoy en día lo que lo puede posicionar, además de lo anterior, es la capacidad de generar conocimiento. El conocimiento se convierte en el factor de competitividad fundamental de los países en esta etapa de la economía mundial. Y por ello, entonces, la inversión enorme que realizan algunos países, como ya se dijo, como nos lo decía Sergio al inicio de la mesa, algunos países que están cerca de los 3 puntos porcentuales del PIB en la inversión en ciencia y tecnología, siendo que México es un país que invierte el 0.3, 0.4% del PIB y así ha venido siendo desde hace ya buen tiempo. Entonces, está claro, el tema de la vinculación es el tema que convierte al conocimiento en una mercancía que es demandada por quienes lo incorporan a sus procesos productivos y que es ofrecida por quienes son capaces de generar este conocimiento en los laboratorios, en las aulas, en los centros de investigación. Sin vinculación no hay mercado. Por eso es muy importante el tema, entonces, de la vinculación y de la construcción de redes de conocimiento. ¿Qué pasa entonces en el caso mexicano cuando nos acercamos a ver qué está sucediendo en términos de la vinculación? Bueno, una primera evidencia cuando nos acercamos a las instituciones de educación superior
es que las estructuras burocráticas y administrativas de la mayor parte de las instituciones de educación superior e incluso de centros públicos de investigación es en realidad uno de los obstáculos principales. Las instituciones no han generado una flexibilidad que permita poder adaptar las rutinas educativas, las rutinas de investigación a una interacción mucho más ágil con el sector productivo. En esta encuesta nosotros nos acercamos a 351 instituciones de educación superior de los diferentes sistemas de educación, es decir, centros tecnológicos, institutos politécnicos, universidades privadas, centros públicos de investigación. Y en este acercamiento, fíjense ustedes una primera cuestión que llama la atención. La primera dificultad fue encontrar el punto o la oficina de vinculación de muchas de estas instituciones, que o no cuentan con esta oficina de vinculación o que cuando uno se acerca a la oficina que supuestamente desarrolla esta actividad, en realidad no era la oficina que andábamos buscando. Entonces ya tenemos problemas, digamos, de diseño institucional por el lado de la academia o de las instituciones de educación superior. El 54% de las instituciones que nosotros entrevistamos efectivamente llevan a cabo actividades de investigación, desarrollo experimental o innovación, pero ese 54% al que nos referimos no viene ni comisionado ni está vinculado a ninguna parte del sector productivo, del sector social o del sector gubernamental. Es decir, es una clara agenda de investigación que está bien porque la ciencia tiene su propio desarrollo y no necesariamente tiene que estar siempre vinculada al sector público, al sector productivo, pero claramente en este caso estamos hablando de una agenda de investigación totalmente desconectada de las necesidades del sector productivo. Igual de este total de instituciones, el 36%, muy bajo si comparamos estos estándares a nivel internacional, ofrece servicios tecnológicos, ¿sí? 36% del total de instituciones encuestadas. Solo el 16% lleva a cabo actividades de incubación de empresas o similares, ¿no? Entonces, ahí ya nos empieza a aparecer un perfil complicado, complejo. El 25% de las empresas que entrevistamos por el lado de las empresas intentó efectivamente vincularse con instituciones de educación superior o centros de investigación. Estamos hablando de una cuarta parte del conjunto de empresas. El otro 75% está absolutamente desinteresado en vincularse con instituciones de investigación y de educación en el país. Eso también es un dato muy preocupante y que rompe mucho los estándares internacionales. En la región noroeste del país, el 36% de las empresas tiene el interés de vincularse, un poco mayor que el promedio, mientras que en el sur-sureste andamos por ahí del 15% de interés realmente en vincularse. Y estamos hablando solo del interés o de experiencias que haya habido de vinculación. Sin embargo, es preocupante que de ese pequeño porcentaje de actividades de acercamiento, ¿sí?, y de vinculación, el éxito de las mismas ha sido muy bajo, ¿sí? En la región donde más exitosa ha sido esa vinculación es en la región noreste del país, donde en el 80% de los casos el acercamiento y la vinculación ha tenido un resultado exitoso, mientras que en el resto del país los promedios de éxito andan por ahí del 50%. Entonces, nuevamente estamos frente a una realidad muy desoladora. ¿Cuáles son los obstáculos que se observan y a juicio de los responsables de las instituciones de educación superior?
bueno, pues el calendario escolar dificulta mucho esta flexibilidad para poder estar acercándose al sector productivo, y se dice desde las instituciones de educación superior, hay muy poco interés por parte de las empresas. Cuando nos acercamos no hay suficiente receptividad. Y efectivamente, cuando nos acercamos al lado de las empresas, pues el argumento dominante es que las instituciones de educación superior son muy lentas para reaccionar, no entienden las urgencias y las dificultades inmediatas que puede tener el ámbito empresarial, no están preparadas para llevar a cabo este tipo de actividades, y en muchos casos, lamentablemente, hay que decirlo, las empresas manifiestan no creer en la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones educativas y los centros de investigación, ¿sí? Entonces, estamos claramente con dos universos desconectados, profundamente desconectados. ¿Qué parecerían ser los elementos a ir promoviendo para romper este ciclo? Todos los estudios que se han llevado a cabo hacen referencia a un trabajo original interesante que habla de la triple hélice, y se dice, para que un país efectivamente pueda incorporarse a la economía del conocimiento y a los más altos estándares de competitividad y desarrollo, requiere que funcione una triple hélice, donde está el gobierno, donde están las empresas y donde está el sector científico y académico, y conjuntamente se genera ahí una sinergia, que es esta vinculación donde el conocimiento sirve a que las empresas mejoren su competitividad, y a la vez, para que las instituciones de educación superior puedan fomentar eso, reciben los apoyos oportunos del ámbito gubernamental, el que se compromete también al funcionamiento de estos tres factores. En México tenemos, y no vendría al caso en esta presentación, y que ya estoy por terminar, no vendría al caso hablar de que tenemos un sistema científico sólido, ¿sí? Posiblemente no comparable al de los países más desarrollados, pero sí tenemos un sistema científico sólido, instituciones profundamente sólidas, tenemos un sector empresarial activo, propositivo, con capacidad de exportación, ¿sí? Pero, y tenemos un gobierno preocupado por el asunto, pero una desconexión entre las tres hélices, ¿no? O en estos componentes para una triple hélice. Evidentemente, entonces, tenemos una agenda de datos a llevar a cabo. Algunas ideas para cerrar mi presentación. Bueno, en México tenemos los ingredientes, o algunos ingredientes insuficientes en cualquier caso, pero no están combinados y no hemos construido un mercado del conocimiento. Sin que exista un mercado del conocimiento en México, no va a haber una economía del conocimiento, y difícilmente la sociedad del conocimiento va a poder emerger. Pero también claramente se requiere una reforma profunda del sistema de educación superior y del sistema científico. Particularmente en las universidades, lo que vemos es efectivamente una organización por disciplinas, y los problemas naturalmente se presentan interdisciplinariamente, haciendo referencia a lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Los problemas tienen una naturaleza compleja, y las universidades están siendo incapaces de organizarse ante los problemas y ante demandas del sector privado, público, social, de una manera transversal que permita la interdisciplinariedad en sus estructuras, ¿no? Y claramente las empresas están llevando la cuestión al camino más fácil, que es la adquisición de paquetes tecnológicos a países o empresas extranjeras. Desafortunadamente, en la medida que se habitúan las empresas mexicanas a esto y que no han contribuido al riesgo participando en proyectos de desarrollo tecnológico con instituciones científicas nacionales, pues entonces vamos dejando de lado esa posibilidad que sí fue el éxito de Corea, de Finlandia y de muchos otros países, ¿no?
Finalmente, es evidente que desde el punto de vista de la política pública, de la política de la promoción desde el gobierno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha llevado a cabo actividades muy importantes desde su creación en 1970. Sin embargo, es fundamental pasar a otro estadio de desarrollo, fortalecer mucho más a esta estructura, dotarlo de mayor capacidad de regulación del sistema de ciencia y tecnología y de más recursos. Sobre todo, con esta comunicación entre los tres sectores, posiblemente podríamos aspirar a lo que otros países han logrado en las últimas 2 décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Nos ha hecho una visita muy amplia sobre el tema de la vinculación. Creo que queda claro que la educación, al menos para fines productivos, no es un fin en sí mismo, es necesaria, no suficiente para los temas de productividad. Tenemos un grave problema de desconfianza entre quienes participamos en estos temas. Creo que quienes participan en el área científica no han hecho el trabajo suficientemente bien de comunicar a la sociedad especialmente la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana del ser humano y por supuesto de nuestro país. El ejemplo de éxito que hablaba del noroeste es fundamentalmente Nuevo León y hay que señalar que Nuevo León primero tienen una actitud de mucho más vanguardia que el resto del país, ven y piensan más en grande, son muy pragmáticos y probablemente les ayude a que están más lejos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces se va amortiguando el efecto de los partidos políticos que ayer se mencionaban tan negativamente. Y la cifra que yo daba del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología, el más alto, el 0.66% que di, corresponde precisamente al estado de Nuevo León. Y bueno, las recomendaciones ustedes ya las escucharon. Yo abriría ahora el espacio para, Leonardo, perdóname, corresponde a ti, muy bien, para conocer sus puntos de vista, sus preguntas y sus comentarios al respecto. Hemos recabado ya algunas por escrito que nos han hecho llegar acá adelante. Les quiero subrayar un poco, tenemos poco tiempo, tenemos aproximadamente unos 15 minutos para responder preguntas. Yo los invitaría a que lo hagamos de forma muy precisa y concreta para dar más oportunidad a aquellos que tienen. Hago las primeras aquí. Hay varias que tienen que ver con la vinculación entre la educación y la industria, en dónde radica la dificultad para vincular la educación con la industria, dónde se dan esos vasos comunicantes. Es una de las preguntas. ¿Cómo crear una vinculación más eficaz con el sector productivo si algunos estudiantes cumplen con requisitos como lo puede ser la experiencia y la edad que se pide? Son algunas de las preguntas, las coloco sobre la mesa. Hay más, tengo aquí algunas para Andreas también y para Soren, así es que si quieren ustedes contestar, Javier, y damos paso a las siguientes. Enrique, por favor. Sí. ¿Dónde están los mecanismos de vinculación? Yo creo que hay muchas experiencias que vemos internacionalmente que no han podido desarrollarse en nuestro país, particularmente esto de convertir en ciertos momentos la planta industrial en un aula de clase, ¿no? El alumnado viene, los profesores vienen, interactúan con los que operan, con los ejecutivos de la planta, pero no es una visita a la planta, es algo mucho más allá. Es realmente desarrollar un prototipo, desarrollar una patente con el conjunto de los alumnos, con el conjunto de los profesores y junto con los miembros de la empresa. Esto en un tiempo limitado, con un contrato establecido, en algunos casos puede llegar a generar una patente, pero con objetivos muy precisos. Hoy por hoy, ante este tipo de cuestionamientos, las instituciones educativas dicen, no, sería muy difícil, los alumnos se tendrían que desplazar, ¿cómo los calificamos? Perdemos el control, en fin, al rato todos querrían ir y eso sería un desastre, en fin. Y por el lado de las empresas, ¿qué hacemos aquí con los alumnos? Van a echar a perder los aparatos, en fin.
Entonces, realmente este asunto de las desconfianzas está permanentemente ahí introducido. Y yo quería mencionar rápidamente que el año pasado se llevó a cabo una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología en este país, de la cual pocos están enterados, pero es una reforma muy trascendente, donde a todos los centros públicos de investigación se les obliga a crear unidades de transferencia del conocimiento. Y poco a poco la idea es que el flujo presupuestal para los centros públicos de investigación, y esto creo que también debería ser para las universidades, depende en buena medida de la capacidad que tienen estas instituciones para vincularse con el sector productivo y los éxitos que haya tenido esa vinculación. De esa manera, entonces, estamos generando incentivos muy fuertes para que las instituciones observen mucho más de cerca el asunto de la vinculación. Muchas gracias, Enrique. Tenemos aquí otra. La hago en español, Andreas. ¿Tu traducción está bien? ¿Está perfecta? ¿No? ¿O la prefieres en inglés? Sí, está bien. Bueno, basado en tu experiencia y en lo que has visto en diferentes países, ¿qué se requiere o qué es necesario para construir este desarrollo educativo? ¿Cómo fue posible que Corea esté hoy en la posición que está en comparación con otros países cuando hace 50 años Corea, 60, pasaba por un conflicto que, bueno, le partió el país en dos y casi la destruye, y hoy es punta de lanza en materia educativa? ¿Qué hace falta para que un país pueda construir este desarrollo educativo? Creo que la demanda por educación es muy importante. Los gobiernos, las instituciones, todos pueden estar involucrados. Lo que caracteriza a Corea es que fue una sociedad meritocrática. Por ejemplo, y esto se relaciona con el futuro. Mi éxito en la vida va a depender de la calidad de mi educación. Y los padres invierten en la educación de los hijos. Esta es la mentalidad en Corea. Entonces, si ves en Corea, los padres realmente llegan en hordas a la escuela y están ahí. Eso es parte de lo que se tiene que hacer. No puedes estar jalando la cuerda todo el tiempo. No puedes dar una buena educación en el sistema sin el apoyo de la sociedad. Una de las condiciones fundamentales es la transparencia tan alta que se tiene allá. Hay responsabilidad para el futuro, hay rendición de cuentas, el trabajo de los profesores en la escuela es completamente transparente. Estas son cosas que pueden tener una influencia, que toda la gente tenga ambiciones altas. También tomen en consideración, sabemos que el 20% de la gente no tiene éxito en la escuela. Y nadie va a decir, aceptamos ese 20%. Es como si un hospital dijera, vamos a aceptar un 20% de muertes en los pacientes. No se tiene que permitir el margen de fracaso ni el margen de error. Deben de tenerse estándares y ambiciones muy altas, y esto es lo que impulsa el sistema educativo. Lo han visto en Corea y se puede ver lo mismo en China. Les mostré algunos de los datos de China que son realmente impresionantes en términos del progreso que está haciendo la gente en términos de mejores calificaciones. En el caso de Sudamérica, vean Brasil, también están teniendo mucho éxito. Todo el mundo está asistiendo a la escuela, hay mucha gente que va a la escuela y todo se traduce en calidad. Creo que este es un muy buen ejemplo. México tiene muchos de los ingredientes. Si ven las instituciones, ahí están. En las escuelas no se está teniendo tanto progreso. Entonces, no hay ninguna razón por la que México no pueda tener éxito, al igual que se ha visto el éxito en otros países. Les voy a pedir, estamos muy cortos de tiempo, tenemos más comentarios y preguntas, se las haré llegar personalmente, pero les voy a pedir, Javier, si es tan amable, una ronda de conclusiones en un minuto, que cada uno haga sus propias conclusiones para dar por terminado esta mesa de reflexión. Pues si les parece, iniciamos en el orden en que intervinieron primero. Andreas, si nos puedes dar tus conclusiones, tus recomendaciones generales a partir de lo que has escuchado, por favor. En realidad ya no quiero abundar más. Creo verdaderamente que la educación es la base, el asegurarse de que haya una perspectiva para que cualquier joven pueda tener éxito. Y a nivel individual, esa es la base. Construir el ambiente, las instituciones, asegurarse de que la mejor gente sea la que
son los profesores, y que cada profesor pase por un proceso de examen bastante riguroso para poder dar clases. Creo que estas son las cuestiones que van a poder permitir avanzar en términos educativos. Soren, please. I agree with Andreas and also with the development we have in Denmark now, how to combine en Dinamarca para combinar la innovación y la productividad, pero yo creo que también debemos de darnos cuenta de que conocimiento y poder están relacionados. El nuevo conocimiento también va a cambiar las estructuras de poder, cómo vamos a estar trabajando ahora. Y también tenemos que tomar en cuenta que la cultura del conocimiento, como ya se mencionó en el caso de Shanghái, para aumentar el nivel de la educación en maestros y por lo pronto en países desarrollados como en Dinamarca, esto se hace, y el conocimiento también nos da una idea de totalidad, de apertura, de diversidad, de seres humanos, apertura de género, de distintas capacidades, de tener sustentabilidad ecológica, y todo eso se traduce en una mejora en la calidad de vida. Así que tenemos que evolucionar. Tenemos esta capacidad para tolerar la falta de conocimiento. Para mí se basa en la fe. La fe no es creer que sabes todo, sino creer que no sabes, y para mí esto también aplica que hay que tener la cultura de tener un camino hacia la innovación. Hay que saber que no se sabe. Bueno, yo creo que ante la experiencia internacional sí debemos de salir de acá preocupados porque tenemos muchos rezagos. Como ya hemos entendido a lo largo de estos días, hemos podido reflexionar, y claramente en este panel, pues hay una cadena eslabonada, ¿no? Y sin una educación básica de calidad, difícilmente tenemos luego capacidad de generación de científicos, luego de desarrollo tecnológico, y además de todo, para colmo, no nos sabemos vincular entre los sectores. Sí creo que hace falta una actitud diferente y fundamentalmente un cambio de cultura, como se mencionaba, un cambio de cultura en la comunidad científica y académica del país, que se tiene que orientar mucho más a la relevancia del conocimiento que genera y la aplicabilidad del mismo. No todos los científicos, pero una buena parte de la comunidad científica sí tiene que ser más consciente de esta necesidad. Un cambio de cultura en el empresario, porque en la medida que no desarrollemos nuestra capacidad de innovación y generación de conocimiento como país, la dependencia va a ser cada día más creciente. Y los paquetes tecnológicos que hoy adquieren a un bajo precio, quién sabe hasta cuándo puedan mantenerse. Por lo tanto, habría que también desde la empresa desarrollar esta capacidad y este cambio de cultura. Y bueno, pues un gobierno, ya lo hemos dicho, diputados, senadores que crean, y gobernantes de los 3 niveles de gobierno, que crean que sin la capacidad de generar conocimiento, México es un país sin futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, yo me quedaría con 4 temas. El primero es que la innovación debe ser el leitmotiv del país. Y esto debe ser un asunto que asumamos desde nuestras casas, en lo que nos corresponda, y por supuesto esto llevarlo a nivel gobierno. Si tenemos que cambiar, hacer mejor las cosas, tenemos que privilegiar la calidad. Segundo tema, tenemos que ser más pragmáticos. Le escuché un discurso al expresidente Óscar Arias que Latinoamérica está llena de ideologismos, el socialismo, el comunismo, neoliberalismo, el no tan neoliberalismo, en fin, y nos falta un ismo, que es el pragmatismo. Creo que tenemos que ser más pragmáticos y basar el desarrollo en la meritocracia, que implica calidad y que implica la cero tolerancia a todo lo que sabemos en términos de corrupción que ocurren en nuestro país. Y sin duda el tema de la transparencia, la confiabilidad, para poder llegar a una real vinculación y poder lograr que esta innovación se traduzca en un mejor desarrollo y en una mejor calidad de vida para nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. No se muevan, les voy a pedir que permanezcan con nosotros unos segundos más para escuchar comentarios de la audiencia también. Las conclusiones son de todos, las conclusiones son de la asamblea, del colectivo. Yo le pediría a don José Blanco, que me hizo llegar un comentario sobre la innovación y de la importancia de la innovación, que le acerquen un micrófono para que lo comparta con la audiencia completa y que no se quede solamente en esta tarjeta y en este escrito. Y aquellos que quieran también hacer un comentario y que concluir con sus propias reflexiones y conclusiones esta mesa son bienvenidos de forma muy breve. Don José, si es tan amable, por favor. Muchas gracias. Sí, pasé una pregunta para oír comentarios de nuestros panelistas en el sentido de cómo entender la innovación en un país como México. México es un país que tiene una gran estratificación social, desde familias con altos ingresos hasta comunidades marginadas en un grado abundante en el país, en una proporción importante del país. Entonces, creo que en las universidades existe en general, se cumple para todos y cada uno, la tradición de asociar la innovación tecnológica con el conocimiento de frontera. Me parece que lo que hay que entender en México es que necesitamos mejorar en todos los estratos sociales y quiere decir innovar en todos los estratos sociales. Innovar en una comunidad marginal, por ejemplo, puede querer decir saber manejar el agua para disminuir los índices de enfermedades. Entonces, ahí este pequeño cambio, que no es nada en un marco académico o en un país desarrollado, en esa comunidad puede significar un cambio sustantivo en su nivel de vida. Así, en general, podemos revisar una enorme cantidad de temas en donde hay que mejorar mediante una innovación. Es decir, hay que llevar las innovaciones a una idea de escala de innovaciones para todos los estratos sociales. Muchas gracias, don José, le agradezco muchísimo. Tenemos aquí adelante, por favor, también un micrófono, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias. Yo creo que también otro problema en México es no solamente el comunicar entre el sector productivo y el sector académico, sino la visión desde el sector académico de no ver al sector productivo como subhumanos, como gente que no piensa, como gente que nada más le ve la parte productiva y económica a la vida. Y del lado productivo, el ver a las universidades como un generador de intelectuales, de líderes de movimientos sociales o de líderes sindicales, que todo le espanta mucho por allá en el noreste, ¿no? Yo creo que cambiar esa visión y ver que afortunadamente la inteligencia es ampliamente repartida, no depende de condición social, sí depende del entorno en el cual se pueda cultivar. Y la innovación, como decía mi antecesor, va en muchos terrenos. Y un terreno en el que no hemos podido innovar es cambiar esta mentalidad que de alguna manera decía Soren, de dejar de ver a los humanos desde el punto de vista taylorista, en función de lo que me puede producir, no en función de su potencial y de lo que pueden innovar y crear. Cambiar esa visión. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Ahí ya tenemos a alguien más, por favor, si es tan amable. Muchísimas gracias. Yo solamente quisiera decir que es adecuado este tipo de foros, porque la conclusión de muchos foros de naturaleza económica, de política, es que las sociedades cambian solamente a través del esfuerzo educativo. Creo que eso es lo que nos llevamos como reflexión. Las economías que han logrado transformarse, y aquí tenemos evidencias, lo han hecho a través del esfuerzo educativo, de la tarea educativa. En México, la educación sigue siendo una asignatura pendiente. Hoy tenemos en México 33 millones de mexicanos en condiciones de rezago educativo, 6 millones de analfabetas, 17 que no terminaron la primaria, 10 millones que no terminaron la secundaria. Es un campo abierto, hay todo por hacer en tarea educativa, de ahí la pertinencia de este tipo de foros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una más, aquí tenemos, adelante, por favor. Gracias. Miguel Medina, profesor del Instituto Politécnico Nacional y asesor en la Cámara de Diputados. Soy biólogo, Soren, doctor Breyer.
Y me interesó mucho su propuesta de partir desde la base. El enfoque holístico, si no lo consideramos, podemos llegar a objetivos y metas no suficientes. Y ayer se hablaba de bienestar y de preguntarnos qué bienestar deseamos para nuestra sociedad actual y próxima. Hablamos de juventud que exige y que trabaja y para la cual también debemos de trabajar. La pregunta concreta para Soren es cómo ver este enfoque holístico de la educación en los diversos niveles educativos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Soren, if you please. Thank you. My experience empezó, como les dije, late a 70s finales de la década de los 70 para tratar de hacer esto, justamente, porque me sorprendió ver que en realidad no había ninguna institución que se encargara de este desarrollo. Entonces, he tratado de crear la institución. Y de hecho, una de las cosas es a través de la creación de diarios interdisciplinarios, pero aquí tendríamos el problema de criterios de calidad porque se les cultiva en diferentes especialidades. Entonces, ¿cómo cultivar con una característica de interdisciplina, que es lo que hemos escuchado en los últimos años? También tratamos de hacer asociaciones científicas. Cuando hemos tenido estas discusiones, son de desarrollo lento, pero también es un problema dar recursos financieros en las universidades para este desarrollo interdisciplinario. Para estos institutos interdisciplinarios, cuando doy algunas clases, veo que no hay institutos que estén a cargo de la filosofía interdisciplinaria. Por eso siempre estoy discutiendo con las diferentes disciplinas cuáles serían las características de los cursos para tener la interdisciplina. Es un desarrollo muy lento de la negociación, de crear nuevas instituciones. Ahorita todavía no somos parte de la fundación y de la asociación de la biosemiótica y del desarrollo tan lento que se está teniendo. Todavía todo se está discutiendo y es difícil contar con los recursos financieros. No hay una solución final sobre cómo hacerlo. Se necesitan muchos años y mucha buena voluntad para poderlo hacer. Gracias, Soren. Thank you. Voy a tomar una más antes de pedirle sus comentarios finales. Sergio, si está amable. Sí. Buenas tardes, José Luis Hernández, economista por la Universidad de Guanajuato. Antes que nada, una felicitación. Es un comentario. El doctor Cabrero menciona que al terminar este foro, especialmente esta plática, pues hay que irse preocupados, ¿no? Porque vemos que la economía del conocimiento no está teniendo un rendimiento eficiente en lo que resulta el mercado mexicano. Entonces, yo le comento que más que irnos preocupados, ya que hemos detectado y hemos realizado un diagnóstico, hay que irnos ocupados. Es decir, cómo generar estos mecanismos de vinculación, cuáles deberían de ser los incentivos adecuados para poder aplicar la economía del conocimiento en los procesos productivos de las diferentes industrias en el país. Y bueno, ya como un comentario que me gustaría agregar y como concibo la economía del conocimiento a partir de esta plática tan interesante que se ha llevado a cabo, me gustaría decir que lo concibo de que la economía del conocimiento tiene el fin de educarse para innovar, con el fin de generar competitividad y por ende productividad, con lo que a largo plazo podemos producir crecimiento económico y desarrollo social. No sé qué opinen de este concepto con el que me voy. Muchas gracias. ¿Algún comentario final? Sergio, adelante. O doctor. Andreas, ¿algún comentario final? Enrique. No. Soren, ¿algún comentario final, Soren? Yes.
Creo que otra vez estamos hablando de este desarrollo cultural hacia este nuevo concepto del conocimiento. Y colocar el conocimiento, esto es una parte importantísima de nuestra cultura. Los intelectuales no deben nunca ver hacia abajo, ¿verdad? A la parte industrial. Por otro lado, la industria también tiene que abrirse hacia los intelectuales. Nosotros tenemos una organización en Dinamarca que se llama la Academia de Filosofía Aplicada, donde nos reunimos con personas del sector industrial, con los políticos y con los filósofos. Y en 10 años hemos tenido varias pláticas fructíferas. Y tratar de este tipo de reuniones es algo importante. También los medios tienen gran responsabilidad, porque aún en Dinamarca el nivel de conocimiento entre los medios masivos está bajando en lugar de subir, y la política también se está volviendo más populista. Entonces hay un desarrollo extraño, porque sabemos más que antes en el área de la especialización, pero cuando vemos el debate público y lo que hacen a nivel política, esto está empeorando. Y necesitamos hacer algún tipo de esfuerzo para que haya un equilibrio entre estas dos tendencias y subir todo el nivel de conocimiento para debate público, porque en este momento está en el camino incorrecto y no tengo una buena sugerencia de cómo cambiarlo. Muchas gracias, Enrique, por favor. Thanks. Enrique, would you please? Muy brevemente, sí estoy de acuerdo con la definición, me gustó la que nos presentó nuestro compañero, y estoy de acuerdo con que hay que irnos ocupados. Yo creo que una de las cuestiones que falta claramente en nuestro país es que, y de la cual se derivan todas las cadenas de incentivos, es que no hay reconocimiento a la capacidad de innovación. Hay reconocimiento científico y por eso muchas comunidades científicas se centran en hablarle a sus propias comunidades. Hay conocimientos empresariales, hay reconocimientos empresariales, en fin, tenemos que crear un foro nacional para la innovación donde tenga cabida todo aquel espíritu innovador desde una pequeña comunidad o de un pequeño municipio. En el CIDE tenemos un programa que premia justamente la capacidad innovadora de gobiernos municipales, pero tenemos que hacer esto mucho más en grande. Las empresas también tienen sus premios de innovación, pero tenemos que ponerle más reflectores, tenemos que contagiarnos todos de un espíritu para desarrollar nuestra capacidad innovadora en todo el quehacer, desde cualquier actividad laboral hasta cualquier actividad estudiantil, empresarial o científica. Ojalá y efectivamente poniendo los reflectores, poniendo un reconocimiento sistemático a estos esfuerzos, podamos penetrar y desarrollar una cultura de la innovación. Como ya se decía en el caso danés, hay que sentarse, hay que poner una mesa, hay que poner un foro, hay que poner reflectores y hay que concentrarnos en desarrollar nuestra capacidad innovadora. Gracias. Yo añadiría lo mencionado por el doctor Cabrero, que en el ámbito de la innovación creo que un primer tema es superar nuestras desconfianzas y nuestros prejuicios de un sector, el académico, con respecto al empresariado y viceversa. Se han hecho muchos esfuerzos de vinculación y de reunión de la Cámara 1 con la Universidad 2, poco se logra. Se logra más cuando son quien tiene el problema, quien es el que está enfrente de la línea de producción, se sienta con el científico del laboratorio al cual le correspondería desarrollar la invención y eventualmente la innovación, y entonces se ponen de acuerdo y logran establecer los términos de un trabajo, de un proyecto, o con el caso de un científico social. Entonces hay que buscar promover en ambos lados el acercamiento, pero sobre todo de aquellos que van a realizar el trabajo conjuntamente de preferencia, quienes se van a ver beneficiados, de manera que se conozcan y se logre trasponer este obstáculo que tenemos de la falta de confianza. Esa es la manera que en varios de los casos ha funcionado, que no es más que el conocimiento personal y el ganarse la confianza del otro.
Quiero agradecer a nombre de todos ustedes este magnífico panel, esta participación muy distinguida de nuestros conferencistas, al doctor Enrique Cabrero Mendoza, muchas gracias, del CIDE, muy gentil, a Soren Breyer de Dinamarca por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros, muchas gracias, a Andreas Schleicher de Alemania, muchas gracias, y representante de la OCDE, y por supuesto a Sergio Alcocer de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todos ustedes, muchas gracias.